no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Tomen asiento, por favor. Continuando con el cuarto discurso del Señor, ahora en este capítulo número 18, sobre la iglesia, viene la consideración acerca de la humildad. Es nuestra segunda parte de nuestro tema. Y por humildad vamos a empezar a entender qué es modestia, sencillez, llaneza, o sea, de ser llano, recatado, con un recato, y también la humildad nos lleva a ser moderados. El Señor expresa una muy importante característica del reino de los cielos. Y nos dice que el reino de los cielos no se va a medir, no voy a agarrar un metro, no se va a medir por medio de favoritismos, ni privilegios. Es uno de los puntos que el Señor está aclarando, que no se mide ni por los favoritismos. En el aspecto religioso hay mucha gente que es con un favoritismo. Yo doy más esto para que me pueda ir mejor. Y en todas las religiones encontramos que hay siempre muchos favoritismos. El mismo líder religioso da el favoritismo en una forma, no te va a pasar nada, vas a estar muy bien. Y ese es en el parte de una enseñanza visual o muy tangible con nosotros. También en la vida cristiana existen muy malos testimonios, porque también se dan ciertos favoritismos cuando se debe de corregir conforme a la enseñanza de fe, moral y testimonio, como lo vimos en nuestra parte de introducción. Por lo tanto, el reino de los cielos agarra el Señor, pone como un machete y dice: no es por favoritismos ni es por privilegios, sino nos está diciendo que es por humildad y sencillez. Y pone el caso de un niño. La enseñanza que también veíamos desde la mañana nos empieza a colocar por qué colocó a un niño. Un niño nos representa también falta de madurez, inexperiencia, pero no se refería el Señor a esa condición, sino el Señor se refería, nosotros todos hemos visto niños, y se refiere muy importante a lo que es en el carácter interior de un niño. Su carácter es puro, inocente, de una sencillez clara, pero también disposición, fíjense bien, la disposición a ser enseñados. ¿Quién no ha jugado con un niño de 2 años? ¿Quién no ha jugado con un niño de 2 y medio años? Y recientemente, hermanos, yo jugué esta semana con una niña de 2 y medio años. Y eso es lo que nos da la característica: una limpieza, una sencillez, una pureza, una inocencia. Ella no sabe si hay prejuicio o si hay chismes o mentiras. Los niños son inocentes, son puros y tienen una sencillez. Y a eso se refiere que para recibir el reino de los cielos es bajo esa sencillez y bajo esa pureza. Entonces, el Señor habla a la iglesia, nosotros como iglesia. ¿Cómo debemos venir a la presencia del Señor? Con esa sencillez, con esa inocencia,
con esa también disposición para ser enseñados. Por lo tanto, hermanos, la actitud que de expectativa da una conciencia también de pequeñez, pero también de una dependencia. Aquí lo encontramos en este Evangelio 18, acabamos de leer los textos. Por eso, muchos pensamos que el reino de los cielos es por favoritismos, equivocado completamente, no es conforme al plan de Dios, ni tampoco es, hermanos, por privilegios, sino que sabemos que es directamente en humildad, sencillez, inocencia y una disposición para siempre ser enseñados en todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Aprende la enseñanza y la voz de Dios. Qué bendición que el Señor nos da estos ejemplos. Por eso el Señor nos advierte que también a los niños no se les puede hacer tropezar. Entonces, no se puede hacer tropezar tanto niños espirituales, estoy refiriéndome los que se han acercado al Evangelio, y por eso expresé a ustedes. No podemos estar dando un mal testimonio si llega una persona nueva, no podemos estar hablando de mal testimonio porque es un niño, y es un niño que necesita ser guiado por el Señor, si no va a decir, no, pues también hasta en el templo hay favoritismos, no existe esto, también lo puede hacer un niño, pero dentro de nuestra vida también como cristianos, nosotros debemos de tener ya una madurez de respeto, de cuidado y de temor también para no hacer tropezar a los más pequeños. Y si muchas veces nos queremos fijar en estas condiciones, también nuestra vida debe de exponerse a una altura de fe, que quiere decir madura. Debes de entender que las cosas no es también, es que ya no voy porque el hermano ya no me habló, ya no voy porque el hermano me dijo esto, ya no voy porque pasó esto. Por favor, esto ya no es de madurez, ya no es nada más, sino ya es simplemente un capricho dentro como una excusa para no seguir adelante en el Evangelio. La mirada es seguir adelante. Entonces, pero si el Señor nos advierte que no hagamos tropezar a estos pequeños, es una condición en la cual se debe de cuidar y de cuidar muy, muy bien. Entonces, uno de los puntos también que enseñamos a los niños. Actualmente, hermanos, está habiendo un tropiezo a los niños, expresé a ustedes. Desde la educación hay una confusión, les hacen confundir sus géneros, les hacen confundir su idea, y nosotros somos como familia y como también temerosos de Dios, no podemos hacer confuso la vida de los niños, sino debemos de enseñarlos. Estamos hablando de los niños, de los niños espirituales. Ahora cambio el punto, también de igual manera debemos de ser firmes con ellos, enseñándoles la palabra, no te desalientes, también sigue adelante poniendo la atención en el sentido y también en qué tipo de doctrina se les está enseñando, hermanos. Ustedes saben que a los niños se les enseña por costumbre, la costumbre popular, está viendo, no, pues dale un besito a tal ídolo, dale un besito a esto, dale un besito a esto, que es mamá, que es Diosito. Jamás se le puede decir ni Diosito, ni tampoco mamita, ni nada de esto, hermanos, sino debemos de ser, Dios no es un Diosito chiquito, aleluya, sino que Él es Dios y Él todo lo que ha creado. A veces lo hacemos por referencia, pero también debemos de empezar a enseñar con claridad el mensaje de la palabra del Señor, con respecto a la idolatría. Hermanos, a muchos de los niños se les enseñan diferentes doctrinas, se les enseñan doctrinas desde chiquitos y es un tropiezo y por eso crecen en eso. Por eso la palabra del Señor nos dice que no hagamos tropezar a estos pequeños. Ya desde chiquitos los hacen que carguen ídolos y es una enseñanza que no se va a quitar porque está en el tiempo más importante de la formación. Dentro de la pedagogía, hermanos, dentro de la enseñanza que se nos da,
a nivel secular, ustedes elijan, ¿cuándo es más importante la educación? ¿En parvulitos? ¿En adolescentes? ¿En jóvenes? ¿En mujeres adultas y varones adultos? ¿Cuándo es más importante la educación? La educación más importante es en los pequeñitos. Por eso los maestros de primaria, de kinder, o los maestros que tienen, en este caso, son donde les enseñan hasta alimentarse y todo eso, son los más importantes momentos de aprendizaje, ¿sí, hermanos? Es ahí. Usted enseña mal desde pequeñito, va a crecer torcido el niñito. Pero si usted enseña bien, va a caminar bien. Una experiencia que una hermana allá en la ranchería, bueno, ya estábamos, pero siempre le enseñó: Dios es Dios con nosotros, hijos, Dios está en todo lugar, Dios es un espíritu infinitamente perfecto. Y un niñito, pues en estas ceremonias que hacen, que carga el ídolo femenino, de una forma femenina, le dicen: a ver, niñito, a ver, güerito, vente a cargar. Y se les queda viendo. A mí mi mamá no me ha enseñado a jugar con muñecas. Pero es Dios. No, eso no es Dios. Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hubo una enseñanza. No tuvo que llegar a teología. ¿Me expliqué, hermano? Con sencillez. Porque la mamá, Dios es espíritu. Y tan sencillo. Mi mamá no me dice que no estoy jugando con muñecas. No, es que Dios, no es Dios. Dios es espíritu y está en todos lados. Los niños se quedaron, fueron a ver a la mamá. Ay, hermano, hija, vecina, tú sí les enseñas las cosas de Dios a tus hijos. Claro, porque es una enseñanza de no hacer tropezar a nuestros niños. De igual manera, hermanos, en el prejuicio religioso, en los prejuicios, que unos quieren bailar, que unos quieren danzar, que otros quieren hacer la Biblia nos dice: en espíritu y en verdad. No hacer tropezar a nuestros pequeños, entenderlos. Poco a poco, por la enseñanza y por la palabra, van a ir creciendo. Pero las ideologías, hermanos, a los niños les están haciendo un grave daño. Pero eso la gracia del Señor es con nosotros. Y el Señor nos advierte. Por eso dice Mateo 18, versículos 6 al 7, y dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiere en lo profundo del mar. Pero aquí recuerden que ya está hablando de corazones que están aprendiendo a caminar en las cosas de Dios. Y esto nos refiere que es muy importante discipularnos y analizar la doctrina y caminar en Dios. Que cuando tú enseñas mal, también obviamente van a tropezar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, no hagamos tropezar por un mal testimonio, por una mala enseñanza, a los que también nos corresponde tener la enseñanza bíblica. Por lo tanto, dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. No es un asunto literal, sino está hablando claramente que si esto le va a hacer daño a nuestro hermano, pues me lo corto. Si una acción mía iba a causar un dolor, lo corto. Y mejor, como dice a veces dice el dicho, me quedo calladito, mejor no expreso nada, a modo de que no se entristezca o se desanime el corazón. Entonces es poco a poco la enseñanza donde también con seguridad debemos nosotros estar atentos. Entonces esta es la enseñanza que Dios nos da. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3, la disciplina en la iglesia. Y
En este punto número 3, el Señor abre también pero muy profunda enseñanza, escarba muy bien, porque la iglesia, como miembros nosotros, sí debemos tener disciplina. La disciplina es la forjación del carácter, es el seguimiento continuo de también indicaciones, enseñanzas, pero también exhortaciones para poder evitar riesgos y mantenerse bien en formación. Uno de los puntos que a nivel social se habla, ¿por qué es necesario que los hijos, dicen, no se levanten tarde? Que se duerman temprano y que no se levanten tarde. Porque también es una forjación de carácter, o sea, hay una enseñanza de disciplina. Si queremos que crezca el niño, no es porque nada más tiene un papá o por genética, sino también es por la anatomía, que quede más dormidito. Ustedes observen, cuando más durmieron sus hijos de pequeñitos, por eso también bien altotes, porque durmieron de niñitos, porque hubo una disciplina. Entonces, la disciplina también es, no te levantes a las 11 de la madrugada, sino que tienes que estar bien levantadito desde temprano, es una parte de la disciplina. Ahora, en la iglesia, la disciplina en la iglesia y la autoridad delegada en la iglesia es para corregir a alguien que ha pecado, que ha tenido un error. Hablamos de la moral cristiana, hablamos de la fe cristiana y también hablamos de la conducta cristiana. Por lo tanto, sí debemos de ser cuidadosos. Uno de los puntos importantes dentro de la enseñanza cristiana, para nosotros, hermanos, y como iglesia, mínimo mi pastor sí debe de orar. Debe de estar orando, debe de impulsarnos a orar, debe de exhortarnos, pero el ejemplo lo debe de hacer el que está liderando. ¿Correcto, hermanos? Porque es una responsabilidad. Pastor que no me exhorte a orar, algo está fallando. Pastor que no me exhorte a leer la Biblia, algo está fallando. Pero también es más que todo el ejemplo debe de ser, porque el Señor dice, ejemplo os he dado. Y también desde allí empieza, tenemos que ser disciplinados. Unas veces en expresiones dentro de la doctrina, que como padres de familia o como pastores, ay, es que me gusta mucho esto, ay, que me puede gustar esto, pues a veces me lo tengo que guardar en mi corazón y yo no digo nada. ¿Por qué? Porque también tengo que tener una disciplina dentro de mí y esa disciplina me lleva a ser discreto, entendido y prudente. Entonces, hay disciplina en nosotros. Como pastores también debemos de ser disciplinados. Uno de los puntos que a mí me gustó, que es muy bueno, decía una de nuestras hermanas que está aquí con nosotros, yo no le puedo hablar a un hombre que se acerque el evangelio, tengo que hablarle a una mujer y para eso está mi esposo, para que le hable al varón. Entonces dice, y dijo bien la hermana, para que no haya malos entendidos. Esta es disciplina, ¿correcto, hermano? No podemos ir tampoco, si no está un hermano, otro, me voy con alguien más, porque la Biblia me dice que siempre debo de andar con dos o más. Porque esto es prudencia y disciplina para evitar malos entendidos. Recuerden que hay un maligno, el maligno le gusta los malos entendidos. Entonces, con respecto al pecado, el manejo de la ofensa en discreción y cuidado. Pues sí, vamos a la cita, Gálatas 6:1. Por eso nuestra vida debe estar en Cristo, Gálatas 6:1, donde se toca un asunto, y un asunto especial. Dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Aquí debemos de ser en una prudencia de disciplina muy importante. La disciplina debe ser en su carácter moral y en su carácter de testimonio. Y hermanos, aquí hay mucho cuidado, porque también nos lleva, hay pecado de muerte. Van a decir, hey hermano, ¿cuál es el pecado de muerte? La incredulidad total, hermanos. Teniendo una aparentemente fe, eres un incrédulo y también aplicas muchas doctrinas o muchos textos bíblicos que aparentemente favorecen tu condición y eso no es correcto. La disciplina es prácticamente corta las cosas. Por lo tanto, hermanos, hay problemas. Volvemos hermanos, al fundamento de la ley moral. Ustedes ya saben cuál es la ley moral de la iglesia. Y ya la saben, ya se les expresó. ¿Cuál es? Amén. Hermanos, entonces no se olvide. Y habla del asunto siguiente, los 10 mandamientos hablan de 5 esenciales a Dios, los primeros 5, y después de los 5 vienen las cualidades morales, el hurto, la infidelidad, el adulterio, el homicidio, la tranza y todo lo que está hablando. Recuerden que hay 2 secciones claras. Sí, hermanos, entonces viene la disciplina en ese asunto, si es necesaria una restauración, pero también es necesario un seguimiento y un pastoreo, y también en el aliento, porque nuestra vida debe de estar fortalecida en la guianza de Dios. También nos dice el versículo número 16 de Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La disciplina es muy importante en la iglesia. Si alguien ha cometido un error, es mejor bajarse, pedir disculpas y pedirle perdón al Señor y no ostentar un lugar en el cual se acarrea uno juicio y confusión delante de Dios. Pero también en la iglesia debemos ser cuidadosos, mantenernos firmes, ser prudentes. Y hermanos, puedo hablar muchas cosas del asunto moral, pero la Biblia nos dice claramente, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Señor, en el asunto de la disciplina, no deja cabos sueltos. Si ofendimos o si nos ofendieron, en ambos casos el Señor está instruyendo. Y esto siempre es dentro también de la disciplina de la iglesia. En la iglesia es necesario que sea restaurada, pero hermanos, hay en ocasiones que el Señor hace unos juicios muy fuertes. Recordemos el primer ejercicio y también ejemplo de dureza que pasó con estos hermanos que iban a ofrendar la ofrenda de una venta y que se llamaron Ananías y Zafira. Ellos tenían simplemente, vendieron una propiedad, pues estaban en su libertad de decir, vendemos la propiedad, yo me quedo con tanto, yo lo entrego tanto, o sea, no era el problema, pero el problema fue la hipocresía y la mentira. Y por eso vemos que también San Pedro exhorta y el Espíritu Santo de Dios exhorta, porque la iglesia estaba en un punto de una seriedad y seguimiento espiritual que no podía haber este tipo de mentiras o falsedades. Simplemente hubieras dicho, pues, vendí la propiedad, me quedo con un 25%, el 75% lo entrego a la causa o a la ofrenda del Señor, y amén.
pero ellos dijeron y hicieron una hipocresía porque la corrección fue que no dieron realmente lo que tenían que dar. Por eso, no prometas y no cumplas. Mejor en limpieza, ¿correcto? Igual en nuestro corazón. Estamos hablando de los aspectos morales y espirituales. Si mi hermano tiene algo contra ti, pues sí, hermanos, hay situaciones que... Entonces es necesario nosotros entender, si tu hermano tiene algo contra ti, nos dice Mateo 5, 21 al 26, pues debemos de observar que la disciplina es en nosotros como iglesia. Mateo 5, 21 al 26. Habla de carácter, habla de testimonio, habla también cómo nos vestimos, que no nada más es, me está hablando en eso. Una gente dicen, es que Dios nada más ve el corazón, no viene como, ¿qué tal si viene, hermanos? En este caso como palmera y con cocos todos, mostrando todos los cocos. Hermanos, por favor, al respeto y a todo esto, es como expreso con ustedes. Usted no va a dejar que su hija salga completamente mal. O sea, la gente dice, oye, ¿qué pasa con tu hijo? ¿Qué falta contigo? Usted tenemos una sentencia. O sea, tanto en el vestir, en el portarnos, en el alimentarnos, en el cuidarnos. Hermanos, muchos de los problemas médicos, dice el médico, qué bueno que estás sano, pero deja de comer lo que te enferma, ¿correcto, hermanos? ¿Sí, hermanos? Hay muchas cosas que nos están enfermando. Hoy nuestros niños, hermanos, tenemos que tener cuidado mucho porque hay mucha hormona de alimentación, hay saborizantes artificiales, hay muchas sales, y por eso están los tres, la grasa, el sodio, y hermanos también los azúcares. Pero pues hermanos, no nos restringimos, también vienen en el conocimiento de la alimentación, del porte, y por eso dicen, si algo tiene contra ti, Mateo 5, 21 al 26, dice así, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo os digo, ¿ya vieron? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio, ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, vean ustedes, empezó con una palabra tranquilita, necio, pero luego habló más fuerte, fatuo. Igual así, hermanos, recuerden los insultos y las majaderías y las groserías, son tonalidad también de juicio delante de Dios. A nosotros nos maldicen, nos dicen de tantas cosas, que Dios tenga piedad, pero también a nosotros nos permite ser guardados de no creernos todas estas cosas. Tenemos que tener una prudencia y un dominio total ante estas cosas porque se fue aumentando. Primero dijo necio y después dijo fatuo. De igual manera, hermanos, dice, el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es para nosotros como iglesia. Debemos de reconciliarnos unos a otros, pedirnos perdón y, hermanos, reconciliarnos. ¿Para qué? Para que nuestra ofrenda sea de bendición y esta ofrenda sea realmente para la gloria del Señor. Bueno, nuestra ofrenda puede ser económica, pero la más grande ofrenda es nuestro corazón, es lo que el Señor quiere. Entonces nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto
entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esto nos dice: de cierto os digo que no saldréis de ahí hasta que paguéis el último cuadrante. Allí está la enseñanza. Si alguien tiene algo contra ti, es que el Espíritu Santo nos recuerda, nos está recordando lo que puede pasar en nosotros. Entonces usted se siente mal: ay, no estoy sintiendo la presencia, voy y me reconcilio con mi hermano y amén. ¿Y qué debe ser el hermano? Pues si estamos en la iglesia, estamos hablando que es nuestro requisito como iglesia. También, perdóname hermano, también perdóname tú. Y hermanos, esta expresión pues son un soporte para que nuestra fe realmente dé testimonio de la gracia de Dios. Debemos estar firmes en estas decisiones que hacemos. El versículo también nos dice el siguiente: si tu hermano ha hecho algo contra ti, ahora es el que ha hecho algo contra mí. Versículos 15, de 18, 15 y 17, dice así, 15 y 17. Permítanme tantito, ¿no? Perdón. Lo que ha hecho contra mí. 18, Mateo 18, 15 y 17, dice así: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no te oyere, y si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí es un asunto, hermanos, mucho más doloroso. Es un asunto más grave. Y, hermanos, hay ejemplos que hay personas que se quedan con la herencias de los hermanos. Hoy estamos viendo que los asuntos de despojo y de todo este tipo sobre todo delitos, aparentemente no exigen ninguna condenación. Ahora dijeron las autoridades que sí. Pero hay muchos asuntos de este tipo, hermanos, de despojos. Y muchos decimos: ¿cómo que está orando el hermano? Y ya se quedó con mis 2 hectáreas de terreno. O hizo un movimiento malo. ¿Y cómo puede ser esto? Allí, hermanos, entra definitivamente también la iglesia. No quiere retornar o no quiere regresar las cosas. Se está hablando con claridad y con firmeza acerca del comportamiento y de las cosas que están haciendo. Y el Señor lo dice. Siempre hemos usado el texto que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ese texto, de hecho, el contexto o el mensaje habla de ser testigo del Señor dentro de un juicio, ¿correcto? Eso decimos: es que aquí está la presencia del Señor, donde 2 o 3 estamos congregados en el nombre del Señor. No, Él está donde 2 o 3 están congregados, es para juicio. ¿Sí, hermanos? Entonces, hay de aquel que no cumple con el trabajo. Hay de aquel hermano que explota, conocedor de la palabra del Señor, explota a sus empleados. Hay también de los hermanos que no pagan lo que deben. O sea, va de todo, ¿correcto? Va y viene, ¿correcto? Hay de aquel. El de aquel que hace mentira. Es que se me zafó, yo lo inventé. Pues tache, discúlpate, yo hice la mentira, porque esto se está haciendo más grave. Recuerden que Proverbios nos dice: donde no hay fuego, donde no hay más leña ardiendo,
se acaba el fuego. Y dice, y donde no hay chismoso, se acaba la mentira. ¿Entendimos, hermanos? ¿La vieron? Pero siempre hay el chismoso que lleva ahí la leña. No, mira esta acá y allá y para acá. Cuidado, cuidado porque, hermanos, Dios reprende más en la iglesia todas estas cosas. Ahora también, pues muchas cosas, nosotros debemos ser muy discretos. La ropa sucia se lava en casa, las cosas secretas de la casa son cosas secretas de la casa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Deben de ser ustedes bien reservaditos en las cosas secretas de la casa. Sobre todo cuando pues hay una visita, por muy pequeño que sea, cuidado porque también pues, es una USB moderna dentro del chisme, ¿correcto? Y acaba de decir el niño, estaban hablando de ti, mamá, estaban hablando acá los hermanos. Ay, ¿qué más te digo? Aquí, miren, que pone el USB y luego que también hasta, pues ya con tanta tecnología, recuerden que todo se graba y se guarda y está, aquí está. Y entonces todo se va perdiendo. Hermanos, recuerdo de un buen testimonio, me gustaba, yo era un niñito, me gustaba una parejita de novios, cómo me gustaba. Eran muy bonitos, muy bonito, me gustaba mucho ese noviazgo. Pero pues, el novio fue el que expresó mal. Y pues lo escogió el papá de la muchacha. Y pues se deshizo el noviazgo. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, porque habló descomedidamente el novio. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, cuídense. Y para evitar esto, y pues hubo un juicio, hubo regaños, hubo todo, pero pues, obviamente yo si fuera papá, pues, me dejas ese noviazgo por esto y por esto. Y pues era bueno, a mí me gustaba, pero cada quien, por no entender la disciplina, también cometemos errores. Entonces, esa es la importancia en la iglesia, hermanos, hay mucho punto que hacer, que hablar, pero creo que la palabra del Señor nos está llevando a ser prudentes. Por eso, en la conclusión, la disciplina de la iglesia es el manejo de la ofensa, también el seguimiento de la disciplina, ya lo consideramos, la presencia divina del Señor y también la autoridad que Dios nos ha delegado. Debemos ser observadores, cuidadosos, entendidos, y siempre les he expresado a ustedes, la obediencia en la palabra de Dios no es ciega. La palabra también debe ser en respeto, cuidado y temor. Y nosotros como pastores y también como dirigentes o como padre de familia, un padre de familia que posiblemente esté disgustado con la enseñanza o no quiera seguir el camino del Señor, puede ser pérdida de tropiezo a sus hijos y les dice, ahora nadie me va al templo. Además, el mensaje de Dios dice que Dios me ha dado la autoridad, a mí me deben de obedecer. Y una de las obediencias es, no van a ir a buscar de Dios jamás. Se van a quedar aquí, van a estar aquí conmigo, pero como también los jóvenes o la familia es doctrinal, le dice papá o mamá te estás equivocando o hijo te estás equivocando. La Biblia dice que primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, todo esto nos lleva a un equilibrio dentro de la disciplina cristiana. Muy puntos que hay que hacer, pero una de las cosas sí, seamos entendidos, hermano. Podemos extendernos en el punto, pero eso Dios nos está dando. Y hermanos, en el cierre de todo esto es el perdón. Vamos al punto final, que gracias a Dios también me van a perdonar a mí, hermanos, porque ya todos tienen hambre, pero les tomo 5 minutos más. Entonces me van a perdonar. Y acerca del perdón, el perdón
hermanos, está dentro de los puntos más importantes. Hay una escena bíblica donde el perdón es acción de perdonar, remitir la deuda, la ofensa, la falta, y los sinónimos son absolver, disculpar, dispensar, exonerar. Hablar del perdón dentro de la iglesia es un punto de construcción y de restauración cristiana. La iglesia tiene una distinción de entender qué es el perdón. El perdón nos lleva, el perdón como PRBC. ¿Qué es el PRBC? Es dentro de los principios rectores de la vida cristiana. Principio rector de la vida cristiana, el perdón. ¿Qué quiere decir? La práctica real. Hermanos, primero nosotros. El maligno nos ha puesto que no valemos nada. Tú no vales nada, tú siempre vas a estar así. Y la Biblia nos lleva a entender que por la gracia del Señor somos lo que somos, gracias a Dios. ¿Y que somos? Redimidos por la sangre de Cristo. Los primeros beneficiados del perdón de Dios. Y como principio rector de mi vida cristiana, el perdón es un punto que se da en oración, en disciplina, en llamado de Dios y en disposición. De igual manera, el pedir perdón. Si tú puedes perdonar, pero la persona no quiere ser perdonada, es igual como en nuestros pecados, es igual como en nuestra vida. Muchas veces como cristianos, muchos decimos, ¿por qué no crece mi fe? ¿Por qué no estoy creciendo? Porque tú mismo no te has perdonado. Hay algo que está dentro de ti, una cadenita por ahí, o una astillita que por ahí no ha sido quitada por la gracia del Señor. Un enojo, una acción, una observación, un pensamiento. Entonces, hermanos, y lo tapamos y le echamos la culpa a los demás. Y eso no puede ser. La vida cristiana ya no puede estar arrastrando las cosas del pasado. Ya he hablado de eso. Ustedes no podemos estar arrastrando las cosas del pasado. Cristo Jesús nos limpió con su sangre preciosa. Traumas pasados, respuestas pasadas. Ya no podemos estar en una condición muchas veces de dolor y de tristeza. Ya tenemos que ser efectivos. Claramente el Señor dice, si alguno está en Cristo, ¿las cosas qué? Pero lo tenemos que hacer una realidad. Hermanos, hay cosas que el maligno a veces nos va a recordar que es que tú eras esto, tú eras aquello, tú eras esto. Sí, pero por la gracia de Cristo me perdonó. ¿Sí, hermanos? No podemos vivir del pasado, Y nuestros errores del pasado tuvieron su consecuencia en nosotros. Ha habido errores de nosotros en el pasado. A ver, yo tengo un error del pasado. Coloqué una escalera mal, me caigo y me tumbo un diente. Ahí está mi error del pasado. ¿Cuál fue la sentencia? Pues se me cayó un diente. Tuve un error, me dolió y parecía el caballo de la rumorosa, todo con el hocico sangrado, pero hermanos, los errores son así. Ustedes no me digan que no han cantado también igual, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero el perdón, también te debes de perdonar tú. Ay, ¿por qué esto? Perdona.
para que nuestra vida sea libre. ¿Correcto, hermanos? Nuestra vida está en paz. ¿Qué viene el Señor? Hay un ejemplo de dos hombres. Un hombre tenía una deuda impagable, ¿sí? Se acercó con el dueño. Está también aquí en el Evangelio. Los dos deudores, ¿sí, hermanos? Uno debía una deuda impagable. El estar hablando dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ándele. 10,000 talentos. ¿Saben que un talento pesaba 30 kilos de plata o de oro? Un talento. Así decimos, vamos a vender el talento. Bueno, ese sí es talento, porque no es talento la cosa, ¿no? Pero un talento, hagan de cuenta que era un bulto de cemento de 30 kilos, pero de plata o de oro. Un talento. Ahí vienen las palabras pesas y medidas. Pero este hombre le debía 10,000 talentos. ¿Observaron? Le debía más de 300 toneladas de plata o de oro. Más de 300,000 toneladas de plata y oro. Por eso dice un rey. Hagan de cuenta que era un gobernador que se le dio todo ese dinero, pero no lo hizo bien. Es una deuda impagable, ¿correcto? Impagable. Y también para nosotros las cosas son impagables. Por eso, gracias a Dios, nuestro pecado, que era impagable, lo hizo el Señor por nosotros en la cruz. Amén. Ahora, el perdón. El perdón fue claro y efectivo, porque le rogaba y le dijo, entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda impagable. Hermanos, hagan de cuenta que todo el Estado de México, con toda su riqueza, lo debía ese señor. O el aeropuerto, es cantidad infinita de dinero. Pues lo pagó, y dice, ya, no me debes nada. Pero viene el otro asunto. Y el otro, el que fue perdonado, ¿qué sucedió? ¿Cómo debía haber sido su respuesta? Pues de felicidad, ¿no? De alegría, también de misericordia. Pero, ¿cómo el Señor va y se fija en otro de sus consiervos que nos dice, fíjense bien qué le debía? Le debía 100 denarios. O sea, estamos hablando que le debía 100 denarios, 1, 2, le debía 3 meses y medio de salario, ¿correcto? Estamos hablando ahorita que le debiera, vamos a ver, unos 15,000 pesos. ¿Qué eran 15,000 pesos a una deuda impagable, hermanos? ¿Qué son 15,000 pesos a miles de millones de pesos o de dólares? Nada, ¿correcto? Vamos a ver, 3 meses. Es como cuando se atrasa uno de la renta, 3. Era poco. Pues este malvado que Dios le perdonó, bueno, el rey le perdonó la deuda impagable, se ensañó con el que apenas le debía 3 meses, 15,000 pesos por decir. Y lo mandó a la cárcel y lo metió y le vendió sus hijos. Entonces, vean ustedes, el perdón
de una deuda impagable, y luego la respuesta debió de haber sido más justo con el que no tenía más que una deuda pequeña. El perdón del Señor no lo lleva, que es un deber cristiano que nos ayuda a mantener la comunión con Dios. La gracia del Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Aquí debemos de ser entendidos. Para que te evites problemas, no prestes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, hermanos? Evítate problemas, no tengo. Aun cuando la situación veamos, pero el Señor nos va llevando, porque cada uno tiene que tomar su responsabilidad. Pero el perdón, vean, aún el que le debieron una deuda impagable, no se mostró ni justo ni a misericordia. Entonces el perdón debe de ser en justicia, misericordia, pero ¿qué creen? En sabiduría. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? En una enseñanza el Señor nos está diciendo, eso es el perdón. El perdón. Por lo tanto, el perdón es solamente, podemos extendernos grandemente, pero es dado por sabiduría, justicia y entendimiento. Y así nos lo da el Señor. Hasta la fecha, el Señor será siendo con nosotros. Fallamos, pero nos levantamos, pero no estamos como dice San Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, pues en ninguna manera. Había un señor que se acercaba conmigo, un joven, bueno, y pues hermanos, yo estaba apenas con el negocio, echándolo a andar, y uno de mis familiares me dice, él es pastor, y pues se vino sobre mí. Y cada 8 días, cada día, cada 2, 3 días me visitaba donde estaba. Hermano, ayúdame. Sí, me voy a ir a una reunión de oración. Me falta el pasaje. Sí, ten. Apenas yo ganaba poco. Ten. No, al 3 días, hermano, me quiero comprar una Biblia. Sí, ten. Ahí va. Hermano, ya me traía como 2 meses, pero como si fuera, hermanos, la solución de sus problemas. Y ya la última, ¿sabes qué, hermano? Me voy a ir a un campamento. Casi me dijo, págame mi campamento. Y ya ahí sí, ya eran como 3 meses, hermanos. Ya ni le podía dar a la hermana Isabelita bien su gasto. Entonces ya llegué y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? Mis hermanos en la fe se les ayuda y se levantan. Así le dije. Y tú nomás vienes aquí desde hace 3 meses y no te has levantado, nomás estiras la mano. Así que, hermano, para la otra, se acabó. Levántate y sigue adelante porque te he ayudado. Pues esa fue mi respuesta en ese caso, ¿no? Mis hermanos se levantan y siguen adelante. Nada más les dimos el empujoncito. Y por esta razón, hermanos, debemos de ser sabios en cómo se ayuda y también cómo se perdona, ¿correcto? Pero gracias a Dios, Él nos ha permitido su perdón. Pues hermanos, gracias a Dios por esta enseñanza del cuarto discurso del sermón de la iglesia. Pero en estos momentos pues yo quiero invitarles, si alguno quiere venir al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das cada día más de tu presencia. Ayúdanos en nuestras luchas, en nuestras deudas y en nuestras aflicciones. No le eches la culpa a Dios de todas las cosas. Ven a Jesucristo. Dile, Señor, gracias porque tú me libras
de mis tristezas, de mis abandonos, y has pagado mi deuda. Por tu gracia, ahora soy libre. Señor, muchas gracias te da nuestro corazón en el nombre de Jesús, tu Hijo. Muchas gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, porque en esta exhortación también exiges que la iglesia tenga, Señor, corazones que te sirvan en santidad, en disciplina y en sujeción a la palabra tuya. Bendice cada familia, Señor. Bendice cada hogar. Tú sabes, Señor, los problemas que todos enfrentamos. También te ruego por los problemas que enfrenta la iglesia, desde un punto de vista, Señor, muy diferente para nosotros. Pero te ruego, Señor, que los problemas de la iglesia, en todos sus asuntos, tú nos des la dirección. El perdón de tu gracia es innegable. Gracias porque pagaste nuestra deuda impagable, Señor. Gracias te damos. Pero también permítenos, Señor, pedir perdón y ser perdonados. Muchas gracias por la disciplina que va en la iglesia. Debemos de ser, Señor, en toda claridad, en una moral cristiana de fe, de disciplina, de recato y de respeto. Muchas gracias te doy, Señor, por el mensaje que tú nos concedes. También permítenos amar tu palabra, la lectura de la Biblia. Te ruego que des protección, seguridad y firmeza y visión a la vida de cada familia cristiana. Y no nos permitas, Señor, caer en las trampas del maligno. En el nombre de Jesucristo, guarda tu iglesia. Gracias, Señor, porque el sermón del monte es también para la iglesia, para que tenga cuidado en su vida comunitaria, para que tenga cuidado, Señor, en su vida también la enseñanza de la humildad. Gracias por la disciplina de la iglesia, Señor, y gracias también por la enseñanza del perdón. Permítenos, Señor, ser entendidos. Se da con prudencia, con inteligencia y con justicia. Señor, muchos no entienden el perdón, lo quieren obligar, pero también primero debe de ser, Señor, una transformación. Te ruego, Señor, que bendigas cada familia y no nos permitas como hijos, desde adolescentes, niños pequeños, causar errores, sino tener cuidado y cuidado de los nuestros. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, que bendigas la iglesia. Muchas gracias por estos momentos espirituales. Y si alguno viene con necesidad o angustia, resuelve su necesidad conforme a tu misericordia. Gracias por la paz que nos das del perdón a la iglesia. Gracias te damos. Bendice a cada hermano, cada hogar que está aquí. Te agradecemos estos momentos en Cristo Jesús. Y guarda a tu iglesia, Señor. Amén.